Tiflo Vision Plus. Serie, Invidentes famosos. Historia motivadora de Ellen Keller. Escena 1, un mundo silencioso y oscuro. El sol de un cálido junio de 1880 iluminaba la apacible campiña de Tuscumbie, Alabama, cuando nació Ellen Adams Keller. Sus primeros 19 meses fueron un torbellino de descubrimientos sensoriales típicos de un bebé, la suave caricia de su madre, Kate, la firmeza protectora de su padre, el capitán Arthur H. Keller, los brillantes colores de las flores del jardín y la sinfonía de sonidos que llenaban la casa. Ellen era una niña curiosa y activa, explorando su pequeño universo con una alegría contagiosa. Balbuceaba sus primeras palabras, señalaba objetos con entusiasmo y respondía con sonrisas y risitas a las voces familiares. Sus padres la observaban con el amor y la esperanza que acompañan el crecimiento de cada niño, imaginando un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, la fragilidad de ese mundo sensorial se hizo terriblemente evidente en el invierno de 1882. Una fiebre repentina y desconocida se abalanzó sobre la pequeña Ellen, sumiéndola en un estado de alta temperatura y confusión. Sus padres velaron a su lado, noche tras noche, rezando por su recuperación. Lentamente, la fiebre cedió, pero dejó tras de sí una secuela devastadora. Ellen ya no reaccionaba a los sonidos, sus ojos permanecían fijos y sin expresión. La enfermedad la había despojado de la vista y el oído, sumiéndola en un silencio y una oscuridad absolutos. Para una niña que apenas había comenzado a comprender el mundo que la rodeaba, esta repentina privación sensorial fue catastrófica. El mundo familiar se desvaneció, reemplazado por un vacío incomprensible. La frustración pronto se apoderó de ella. Al no poder comunicarse ni entender lo que sucedía a su alrededor, Ellen se volvía cada vez más irritable y propensa a rabietas. Sus gritos resonaban en la casa, llenos de una angustia que sus padres no sabían cómo aliviar. Se sentía atrapada en una prisión invisible, aislada del mundo y de las personas que la amaban. La niña alegre y curiosa se había transformado en una pequeña criatura desesperada, cuya única forma de interactuar con su entorno era a través de la frustración física. Sus padres, desolados, buscaban desesperadamente una solución. Consultaron a médicos, pero nadie parecía poder ofrecerles una esperanza real. La mayoría sugería que Ellen viviría una vida de aislamiento y dependencia. Sin embargo, Kate Keller, la madre de Ellen, se negaba a aceptar este sombrío pronóstico. Leyó sobre casos de niños sordociegos que habían logrado cierto grado de educación y comunicación, y una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Decidida a encontrar ayuda para su hija, se puso en contacto con el Perkins Institution for the Blind en Boston, iniciando un camino que cambiaría para siempre la vida de Ellen y la percepción del mundo sobre las capacidades de las personas con discapacidad. Este primer capítulo de la vida de Ellen fue un testimonio de la crueldad con la que a veces el destino golpea, pero también sentó las bases para una historia de increíble resiliencia y la inquebrantable determinación de una madre. Escena 2, la llegada de una maestra. La carta de Kate Keller llegó al Perkins Institution, donde captó la atención de Michael Anagnos, el director. Consciente de los desafíos que implicaba educar a un niño sordociego, Anagnos recurrió a una joven graduada de la institución, Ann Sullivan. Ann misma había experimentado la ceguera en su infancia y, a través de una cirugía y una determinación férrea, había recuperado parcialmente la vista. Su propia experiencia la había dotado de una profunda empatía y una comprensión intuitiva de los obstáculos que enfrentaba Ellen. A pesar de su juventud y de ser consciente de la magnitud de la tarea, Ann aceptó el desafío. El 3 de marzo de 1887, Ann Sullivan llegó a la casa de los Keller en Tuscumbie. Para Ellen, la llegada de Ann fue al principio solo otra intrusión en su mundo de oscuridad y silencio.
No entendía quién era esta extraña mujer que intentaba tocarla y manipular sus manos. Las primeras semanas fueron una batalla de voluntades. Ellen, acostumbrada a expresarse a través de pataletas y fuerza física, se resistía a los intentos de Anne por imponer disciplina y orden. Anne, por su parte, era inflexible en su determinación de romper la barrera de la incomunicación. Sabía que la única forma de llegar a Ellen era a través del tacto, su único vínculo con el mundo exterior. Con paciencia infinita, Anne comenzó a deletrear palabras en la palma de la mano de Ellen. Primero, objetos simples como muñeca, agua y taza. Ellen al principio no entendía que estas secuencias de letras tenían significado. Para ella, eran solo juegos extraños que Anne le hacía en la mano. La frustración volvía a surgir, y las rabietas de Ellen eran cada vez más intensas. Hubo momentos en que incluso Anne, una joven fuerte y decidida, se sintió al borde de la desesperación. Sin embargo, recordaba su propia lucha por superar la oscuridad y se negaba a rendirse. Un día crucial, Anne llevó a Ellen a la bomba de agua en el jardín. Mientras el agua fría fluía sobre una de las manos de Ellen, Anne deletreó la palabra AGUA en la otra. En ese instante, algo mágico sucedió. Por primera vez, Ellen sintió la conexión entre la sensación física del agua y las letras que Anne trazaba en su mano. Una comprensión repentina iluminó su mente. Repitió la palabra agua, deletreándola torpemente en la mano de Anne. Fue un momento de epifanía, el amanecer de un nuevo mundo para Ellen. A partir de ese día, su sed de conocimiento se volvió insaciable. Quería saber el nombre de cada objeto que tocaba, cada persona que sentía cerca. Anne trabajaba incansablemente, deletreando palabra tras palabra en la palma de Ellen, abriendo las puertas del lenguaje y el pensamiento. La llegada de Anne Sullivan no solo transformó la vida de Ellen, sino que también demostró el poder de la paciencia, la perseverancia y la creencia inquebrantable en el potencial humano. Escena 3, el mundo se abre. Tras el avance en la bomba de agua, el mundo de Ellen se expandió exponencialmente. Cada nuevo objeto, cada nueva persona, cada nueva experiencia venía acompañada de su nombre, deletreado pacientemente por Anne en su mano. Ellen absorbía el conocimiento con una avidez asombrosa. Aprendió el alfabeto Braille, lo que le permitió leer y escribir. Anne le leía libros y le explicaba el mundo que la rodeaba a través de descripciones táctiles y el lenguaje de señas en su mano. La curiosidad innata de Ellen florecía en este nuevo entorno de comunicación. Hacía preguntas constantemente, explorando las relaciones entre las cosas y las ideas. Anne no solo le enseñó el lenguaje, sino también la disciplina y las normas sociales. Ellen había crecido sin restricciones, debido a la lástima y la frustración de su familia ante su incomunicación. Anne, consciente de que Ellen necesitaba integrarse al mundo, insistió en la obediencia y la cortesía. Hubo luchas y momentos de tensión, pero el amor y la confianza que se desarrollaron entre maestra y alumna fueron fundamentales para superar estos desafíos. Anne se convirtió en los ojos y los oídos de Ellen, pero también en su amiga, su guía y su mayor defensora. A medida que Ellen crecía, su sed de aprendizaje se hacía más profunda. Quería acceder a la educación formal, como cualquier otro niño. Gracias a la incansable dedicación de Anne y al apoyo de sus padres, Ellen ingresó al Perkins Institution y más tarde al Radcliffe College, una institución femenina de prestigio vinculada a la Universidad de Harvard. Fue un camino lleno de obstáculos. Ellen debía leer los libros de texto en braille, asistir a clases donde Anne le deletreaba las conferencias en la mano a una velocidad asombrosa. La comprensión de conceptos abstractos era un desafío constante, pero la determinación de Ellen era inquebrantable. Su presencia en Radcliffe fue una inspiración para muchos. Demostró que las limitaciones físicas no eran barreras insuperables para el intelecto y el espíritu humano.
Su arduo trabajo y su excepcional capacidad intelectual le valieron el respeto de sus profesores y compañeros. En 1904, Ellen Keller se graduó de Radcliffe College, convirtiéndose en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. Este logro monumental fue un testimonio de su increíble perseverancia, la dedicación incondicional de Anne Sullivan y el poder transformador de la educación. La graduación de Ellen abrió nuevas puertas y demostró al mundo que las personas con discapacidad podían alcanzar metas que antes se consideraban imposibles. Su historia comenzó a trascender las fronteras de Tuscambie, inspirando a personas de todo el mundo. Escena 4, una voz para los silenciados. Después de su graduación, Ellen Keller se dedicó a una vida de activismo y escritura. Consciente de las dificultades que ella misma había enfrentado, se convirtió en una ferviente defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Viajó extensamente, dando conferencias y compartiendo su historia con audiencias de todo el mundo. Su elocuencia y su espíritu indomable conmovían a las personas, desafiando las percepciones tradicionales sobre la discapacidad y abogando por la inclusión y la igualdad de oportunidades. Ellen no solo hablaba por las personas sordociegas, sino también por otros grupos marginados. Se involucró en movimientos sociales que luchaban por los derechos de las mujeres, los trabajadores y las personas en situación de pobreza. Su propia experiencia de superar la adversidad la había dotado de una profunda empatía por el sufrimiento de los demás y una convicción inquebrantable en la justicia social. A través de sus libros, Ellen también llegó a millones de personas. Su autobiografía, La historia de mi vida, publicada en 1903, se convirtió en un éxito de ventas y fue traducida a numerosos idiomas. En ella, Ellen narraba con franqueza y lirismo su infancia, su encuentro con Anne Sullivan y su camino hacia la educación y la comprensión del mundo. Sus escritos eran una fuente de inspiración y esperanza, demostrando la capacidad del espíritu humano para triunfar sobre las dificultades más extremas. Anne Sullivan continuó a su lado como su compañera inseparable, interpretando el mundo para ella y brindándole apoyo constante. Su relación trascendió la de maestra y alumna, convirtiéndose en una profunda amistad basada en el amor, el respeto y la admiración mutua. Juntas, Ellen y Anne se convirtieron en un símbolo de esperanza y determinación para personas de todas las condiciones. La labor de Ellen Keller tuvo un impacto significativo en la forma en que la sociedad percibía y trataba a las personas con discapacidad. Su activismo contribuyó a la creación de organizaciones y leyes que promovían sus derechos y su inclusión. Su vida demostró que la discapacidad no define el potencial de una persona y que, con el apoyo adecuado y la determinación personal, se pueden superar barreras aparentemente insuperables. Ellen se convirtió en una voz poderosa para los silenciados, demostrando que incluso en la oscuridad y el silencio, se puede encontrar la luz del conocimiento y la fuerza para cambiar el mundo. Escena 5, un legado de esperanza. Ellen Keller falleció el 1 de junio de 1968, a la edad de 87 años. Su vida fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador de la educación, la perseverancia y la compasión. A lo largo de su larga y fructífera existencia, Ellen superó obstáculos que parecían insuperables y se convirtió en una de las figuras más inspiradoras del siglo XX. Su legado perdura hasta nuestros días. Su historia continúa motivando a personas de todo el mundo a enfrentar sus propios desafíos con coraje y determinación. Las organizaciones que llevan su nombre siguen trabajando incansablemente para apoyar a las personas sordociegas y con otras discapacidades, promoviendo su inclusión y sus derechos. La relación entre Ellen Keller y Anne Sullivan es un ejemplo paradigmático del impacto que un maestro dedicado puede tener en la vida de un estudiante. La paciencia, la perseverancia y la creencia inquebrantable de Anne en el potencial de Ellen fueron fundamentales para desbloquear su mente y permitirle alcanzar logros extraordinarios.
Su historia nos recuerda la importancia de la empatía, la dedicación y el poder de la conexión humana en el proceso de aprendizaje y crecimiento personal. Ellen Keller demostró que las limitaciones físicas no definen el potencial de una persona. Su vida fue una constante búsqueda de conocimiento, una lucha por la igualdad y una celebración de la capacidad humana para superar la adversidad. Su voz, silenciada para los sonidos pero poderosa en su mensaje, continúa resonando en el corazón de quienes creen en un mundo más justo e inclusivo. Moraleja: la verdadera discapacidad reside en el espíritu, no en el cuerpo. La perseverancia, la educación y la conexión humana son las claves para superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestro pleno potencial. Incluso en la más profunda oscuridad y el más absoluto silencio, la luz del conocimiento y la fuerza del espíritu humano pueden brillar intensamente, iluminando el camino para uno mismo y para los demás. La historia de Ellen Keller nos enseña que la esperanza y la determinación son fuerzas imparables que pueden transformar vidas y cambiar el mundo. Si considera que esta información le ha sido útil, por favor regálenos un like, regístrese en el canal y seleccione la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos. Gracias.